Bienvenidos a nuestro canal. Esperamos sea de provecho cada una de nuestras charlas. No olvides comenzar a seguirnos, es muy importante para nosotros. ¿Qué tal si iniciamos con el tema de cómo se acercan ustedes a la posibilidad de entrar a hablar con el gobierno y con una entidad un poco más de peso, por llamarlo de alguna manera, que les permitiera acceder al cannabis de uso medicinal? Y pues quiero hacer énfasis en que es de uso medicinal porque, como tú lo decías, Natalia, sí hay recreativo, pero la manera en que lo usamos es para ello, para la parte medicinal. Válido, pues si otra persona decide tomarlo para otros fines, pero en este caso estamos hablando de cómo ha intervenido el cannabis medicinal, que es la misma marihuana. No nos dé miedo de decir que es la misma marihuana, porque así se llama coloquialmente. Cannabis es básicamente el nombre genérico, pues el nombre, ¿cómo se dice? El original. Y coloquialmente se le llama marihuana. Es lo mismo, a veces dicen, pero ¿por qué dice cannabidiol o por qué dice marihuana o por qué dice cannabis? Todos son nombres que nos llevan al mismo punto. Pero, Margarita, ¿cómo decides tú de que definitivamente esto tiene que ir un poco más allá al ver esos cambios con tu hijo? Y decidir, hombre, quiero crear un movimiento y empezar de pronto a llevarlo a instancias gubernamentales que nos permitan acceder a esto tan bueno para mi hijo? Bueno, creo que en primera, pues no soy la única, somos un grupo de varias mamás que hemos estado esto, nos unió precisamente el cabildear la ley de cannabis medicinal en el 2017 en Cámara de Senadores y después Cámara de Diputados, y se logró la reforma en el 2017. Pero al ver que no se publicaba el reglamento y que nosotras estábamos en riesgo porque estábamos dándole a nuestros hijos algo ilegal, porque ni siquiera el cáñamo full spectrum era legal por tener ese 0.3% de THC y mucho menos un remedio de cannabis, y además te cerraba la puerta a cualquier médico al que le llegabas con tu extracto o lo que fuera, porque decía, no hay pruebas, no tengo nada. Y entonces yo siempre he dicho que el gobierno, el Estado, nos ha mantenido en el exilio médico y legal. Y toda la responsabilidad se le dejó caer a las familias. Más allá, o sea, de los diagnósticos que se nos cargan, de la discapacidad de nuestras hijas e hijos que también nos carga el Estado, y además vivir con el miedo a ser criminalizada por la omisión de estas personas y de su ignorancia, pues decidimos que no iba a ser así y que teníamos que exigir los derechos de nuestras hijas y a nuestros hijos, que al igual que cualquier niño o niña, los tiene, y que el gobierno, el Estado, se los tenía que reconocer. Y desde allí se comenzó la lucha para que, en primera, COFEPRIS, que es el equivalente al INVIMA, publicara un reglamento medicinal, y lo logramos apenas en enero de este año, que también se integra en el reglamento del cultivo. Eso está por ir a litigio en tribunales colegiados, ¿no? El cultivo para uso, el cultivo personal con fines médicos, que se garantice que el Estado sea quien provea los medicamentos a las familias que lo requieran, porque no todas van a cultivar, ni todas tienen el tiempo para cultivar, ¿no? Pero es responsabilidad del Estado, no de las familias. Entonces, todo esto se ha ido tejiendo poco a poco entre varias familias, entre varias mujeres principalmente, madres y abuelas, en que no nos hemos rendido y que hemos estado todos siguiendo dando la batalla en diputados, en Senado, en medios y en todos los espacios en donde podamos levantar la voz y defender los derechos de nuestras hijas, de nuestros hijos y de nosotras. Ok. Yo quería preguntarte algo sobre cómo llegaste tú y si has sido, tú hablabas de que en este momento tú tienes un cultivo pequeño y tú misma lo transformas para dárselo a tu hijo.
¿Cómo llegaste a la cepa correcta? ¿Cómo llegaste a decir, voy a cultivarlo yo, lo voy a producir yo y se lo voy a dar? Ok. Yo lo que hice fue comprar una cepa muy alta en CBD de la especie de Dinamet. No tenemos aquí en México todavía laboratorios para hacer los controles de cuántas cantidades de THC o CBD contienen. Yo me basé en lo que decía el fabricante y comencé a hacer este cultivo, ¿no? De una automática, porque también debo decir que vivo en un departamento, no tengo casa. Entonces cultivo 3 plantas automáticas de CBD y una altísima en THC, porque Carlos hizo tolerancia a las benzodiazepinas. Y entonces, afortunadamente, estas 2 cepas son las que le han funcionado a Carlos, ¿no? Y tiene ahora sí que 4 años estable, y lo único que hago, obviamente, es cambiar las osificaciones, cambiar los tipos de extracción e irlos rotando. Pero esas son las cepas de la casa, son las cepas con las que caímos en blandito, y pues es lo que toma Carlos. Y hasta Ya. nosotros, de repente. Qué bueno que llegas a ese tema porque aquí hay un tabú bastante grande y Natalia me puede corroborar lo que yo estoy diciendo. Aquí hay un tabú y uno dice, uy, no, el cannabis es solo para epilepsia. El cannabis es solo para, no sé, bueno, hasta ahora nos estamos, bueno, ya hace unos años se empezó a trabajar con dolor y con otras patologías de manera oficial. Porque extraoficialmente se maneja con muchísimas patologías y no es propio solamente para nuestros hijos, sino también nosotras podríamos llegar a consumirlo de manera cuidadosa y sabiendo muy bien para qué y por qué, ¿no? Siendo acompañadas para evitar de pronto incurrir en factores que podría generar otros resultados. Pero Natalia, quisiera preguntarte cómo es nuestra legislación, porque cuando nosotros nos conocimos fue justamente en el momento en que tú estabas en el Senado, que estabas acompañando a algunos que querían y que realmente creían en la efectividad del cannabis de uso medicinal, y eso dio como resultado la legislación colombiana para manejar el cannabis de uso medicinal. ¿Cómo fue todo ese proceso y en qué quedaron? Pues bueno, Eli, el proceso ha sido largo, la verdad, con muchas más expectativas de las que hoy tenemos resultados. Se supone que ya tenemos una ley que debe regular el uso responsable del cannabis medicinal bajo prescripción médica, pero pues de la mano de esto han venido varios decretos regulatorios que tienen demasiados vacíos. Entonces realmente no han dado campo, no le han dado vía como a que tengamos ya un producto que podamos ofrecerle a las familias. ¿Por qué? Porque ya hay varias empresas que lo están ofreciendo, pero son productos ya estandarizados y pues como entendemos y los que llevamos en este tiempo, este camino con el cannabis, sabemos que realmente la farmacia magistral es la que debe funcionar acá porque no solo un producto funciona para todo el mundo, ni solo un producto funciona para todas las clases de epilepsia, ni para todos los diagnósticos, ¿cierto? Entonces realmente eso ha sido como una tranquilita que hemos encontrado, porque la verdad esperábamos que la fórmula magistral como quedó aprobada en la ley, fuera una realidad, que tú pudieras llegar a un lugar donde el médico te prescriba, tú necesitas una concentración más alta de THC, una concentración más alta de CBD, o necesitas esto, pero si nos ponen en una vitrina estos 3 productos, puede que haya muchos que se puedan beneficiar, pero realmente estamos hablando de un 30% de la población que tiene ciertos diagnósticos. Entonces, la verdad, en eso hemos estado trabajando mucho, en que realmente se le abra vía a las fórmulas magistrales, que es lo que necesitamos para poder tener como ese abanico de opciones, y no solo para la epilepsia, sino para la esclerosis, para la fibromialgia, para el autismo, que ha dado tan buen resultado, porque realmente sí, nosotros nos aterramos del resultado que ha tenido en autismo, en el tema de la concentración, de que les baja la agresividad demasiado. Y pues aquí aprovechando esto que me preguntas en el tema de la ley, hay una persona que me dice que está acá diciendo que hace 20 días le está dando a su hijo, pero que le da miedo que se vuelva adicto. Yo pienso que todos tenemos este mismo temor, pero
la verdad, pues primero en el tema de las extracciones se manejan mucho las temperaturas. Entonces, evitamos que se haya como que se potencialice mucho el THC para que no haya muchos efectos psicotrópicos. Pero yo te puedo garantizar que si realmente tu hijo en este momento está tomando lo que está tomando, es porque antes le has dado cosas que sí realmente crean adicción y sí realmente crean daños. ¿Cómo se llama? Digestivo. Contraindicaciones y que Ujú. realmente los barbitúricos, las benzodiazepinas, eso sí crea adicción. Quitarle a un muchacho o a un niño, a un paciente, uno de esos fármacos, eso sí es difícil. Nosotros con la neuropediatra de Jaco hicimos varias pruebas suspendiendo el aceite durante un mes, durante 20 días, y Jacobo nunca mostró síndrome de abstinencia, nunca mostró como ese desespero porque necesitara el cannabis, pero sí disminuyó su bienestar, sus noches de sueño eran mucho más cortas, empezamos a ver que otra vez empezaron a subir las crisis. Realmente es algo que uno pues esperaría decir, no, se lo voy a dar un año y ya, pero pues es algo que le está dando bienestar a mi hijo, que no me está generando otros daños en otros órganos, y yo realmente pues frente a estos temores le tengo mucho más miedo a la farmacodependencia que nos tienen y que nos entrega realmente en una prescripción médica. Entonces, la ley en este momento permite una prescripción, pero no está muy clara. Muchos médicos le tienen mucho miedo porque no hay educación, porque a los médicos en su carrera de medicina nunca les hablaron del sistema endocannabinoide, no saben cómo funciona, no saben cómo se puede activar el sistema, qué puede mejorar. Aparte, peleamos con un gigante que es la farma. Entonces, nosotros somos clientes, no pacientes, y mi hijo antes, por ejemplo, era un paciente de 9, 10 millones de pesos para la EPS y ahora les cuesta 600.000 pesos. Entonces se va como cortando un negocio que obviamente no es nada beneficioso, entonces la ley también empieza a ir a ese mismo ritmo. Quisiera preguntarles algo a las dos. ¿Cómo son sus hijos hoy en día? ¿Cómo es el antes y el después? Porque las dos tienen hijos ya grandes, no son bebés, no son niños pequeños, sino ya son grandes. ¿Qué cambios se han visto? Recordemos el tema de los efectos terapéuticos. Entonces, ¿qué cambios se han visto? ¿Qué son esos efectos que ustedes dicen, antes pasaba esto, ahora con el cannabis yo reconozco que esto ha sucedido? Margarita. En el caso de Carlos, pues sí hay una interacción. Tiene discapacidad múltiple, la discapacidad intelectual y psicosocial, pues sí está muy, muy severa en Carlos, pero sin embargo hay interacción social, que eso no lo había. Hay respuestas, hay coordinación ojo-mano, que también es algo muy importante en Carlos. Hay ya vocabulario no hablado, pero sí decimos, ¿y dónde está papá? Y voltea a decir, ahí está, ¿no? Ese es mi papá. ¿Dónde está Fernanda? Que es su hermana, y voltea y busca a Fernanda, ¿no? ¿Dónde está mamá? Y me busca, ¿no? Con la mirada. Entonces ya hay vocabulario, ya hay esta interacción social. También le encanta burlarse, es muy bullying, burlarse de cuando alguien se pega, de cuando alguien se tropieza, de cuando alguien rompe algo, o sea, él es el primero en carcajearse, y te le quedas viendo como diciendo, te estás riendo de mí, y él disimulado, ¿no? Y otra vez volteas a otro lado y él sigue riendo. Entonces creo que eso es calidad de vida, ¿no? El estar conectado, el sentir que eres, el sentir, ¿no? El sentir y no estar todo dopado con tanto medicamento, para mí es calidad de vida. Ok, tú Natalia, ¿cómo ves a Jacobo hoy en día con respecto a Pues lo yo que era creo antes? que definitivamente ahí todos coincidimos y realmente la conexión que el cannabis ofrece, el poder tener un contacto visual, fue uno de los primeros beneficios que yo encontré, porque realmente estaban perdidísimos, o sea, Jaco estaba en otro, él siempre miraba hacia arriba, ya no quería ni comer, y la verdad el cannabis le abrió el apetito, y segundo, le ayudó mucho en esa parte de conexión, de estar consciente, lo que dice Margarita es cierto, reconocernos, de mostrar cuando quería algo, cuando no, porque realmente estaba dopado, ellos permanecen dopados constantemente, entonces no tiene uno la oportunidad de conocerlos. Yo la verdad había olvidado cómo era la sonrisa de Jaco, cómo era su expresión de alegría, porque permanecía como en un limbo.
Entonces, aparte pues, de tener una noche de sueño completa, muchas noches, que yo creo que para todos sabemos que eso es una gran bendición, el poder dormir, no solamente es calidad de vida para ellos, sino para todo su entorno familiar, para toda su familia, el verlos sonreír, el poder compartir con otras personas, porque uno empieza a aislarse mucho de la familia, de la gente, cuando empiezan con esas crisis, porque ay, lo tienden a estresar uno más, que a pesar del niño, que le está pasando, tal, entonces uno se pone como que más tenso y uno se empieza a aislar de todo el mundo. Y yo creo que esto con el cannabis ya empezó como a reincorporarnos a la vida social, a la vida familiar. Jaco pudo ir a estudiar, es un niño que hoy en día él tiene una discapacidad también, en la parte motora, en la parte cognitiva, pero realmente es un niño que es feliz, que disfruta de su entorno, que disfruta de la música, que podemos estar con él, pues, y realmente, o sea, yo creo que le hicimos a Jacob una reducción de daños demasiado grande en el tema hepático, en el tema renal, porque la cantidad de fármacos que teníamos, un nefrólogo me dijo, si tú sigues dándole lo que le estás dando a Jacobo a los 11 años los vas a tener que dializar. Entonces yo creo que hicimos ahí un gran beneficio en cuanto al tema del uso del cannabis, y Jaco le cambió la vida a Jaco y nos cambió la vida a vivir. Yo creo que podemos vivir tranquilos y dormir toda una noche. Entonces al otro día ya él se levanta contento, hay días muy buenos, hay otros días que no son tan buenos, porque también es bueno decirlo, pero realmente entendemos que es parte de todo este camino. Y pues nos esperanza saber de que todos los días, yo creo que sí, yo creo que hoy en día Jaco es un niño feliz, yo creo que es lo que más podemos resaltar, y somos felices nosotros viéndolo a él, que no sufre, porque es lo más triste que uno tiene en el corazón, ver a su hijo sufrir. Yo incluso le pedí a Dios, yo decía, si mi hijo va a sufrir, yo no lo quiero tener conmigo, porque es un dolor, a veces el amor es un poco egoísta, y uno entiende que realmente para ellos lo que quiere es verlos felices y con calidad de vida. Bien, aquí nos hacen varias preguntas. Una de ellas es para Natalia. A grandes rasgos, ¿cuál es el diagnóstico inicial de tu hijo? Bueno, esa pues fue la que respondió ahorita, que fue el tema de la varicela, que fue que donde inició como toda la encefalopatía. Entonces, pues yo creo que ya esa, yo vi una que por Sí. acá del Yo medicamento, quiero empezar a darle a mi niño cannabis, pero mi médico no me lo receta. Compré uno, pero no sé si quitarle el medicamento para poder dárselo. yo nunca recomiendo que quiten medicamentos tan abruptamente, porque realmente esos medicamentos causan, se me fue el nombre, Síndrome de adicción. abstinencia. Exacto, entonces cuando se retiran, ellos pueden entrar en estatus, porque realmente es muy brusco lo que se hace. Entonces, yo personalmente, al principio lo tuve que hacer sola porque la neuropediatra no me quiso acompañar en el retiro, pero lo hice muy paulatinamente, o sea, eran 3 miligramos durante 45 días, miraba resultados, le bajaba otra media pastica, o sea, cosas así, porque si tú lo retiras de uno puede empeorar realmente el diagnóstico. Margarita, ¿quieres decir algo adicional? Sí, aquí son dos cosas, ¿no? Como menciona Natalia, la primera es que los medicamentos y menos los antiepilépticos se pueden retirar de golpe, ¿no? Porque acordémonos que son drogas y si tú las retiras de golpe, causas un síndrome de abstinencia. Y ese síndrome de abstinencia puede desencadenar convulsiones por Con sí mismo y estatus. y sudores fríos y cosas horribles, ¿no? Sensaciones horribles. Otra es que comentas que lo compraste por ti, no lo cultivaste, no sabes de su procedencia y ni siquiera sabes que si es cannabis o no es cannabis. Entonces, yo no haría eso, ¿no? Primero tendría que tal vez si mi médico decidió en este momento no darme cannabis, y mi hijo sigue convulsionando, pues cambiar de médico. Pero ahorita que ya tienen la oportunidad en Colombia de tener acompañamiento médico, pues hay que hacerlo lo más legal, lo más posible, en seguridad para nuestras hijas y nuestros hijos. Bien, aquí había una más, una más. Mi hijo empezó a tomar, bueno, ese ya lo habíamos hablado de la adicción que nos habla de la mamá. ¿Qué secuelas deja el consumo medicinal de cannabis? Me refiero a problemas de hígado o de riñones, como los demás anticonvulsivos. ¿Qué nos dices, Natalia? ¿Hay secuelas?
Pues yo llevo 7 años con Jacobo y a Jacobo se le hacen periódicamente revisiones hepáticas, renales y hasta el momento no hemos tenido, la verdad, ninguna secuela de ese tipo. Yo creo que si hubiesen, o no sé, pues yo personalmente no puedo reportarlas porque a Jacobo se le hacen revisiones periódicas y hasta el momento no hemos tenido ninguna. No sé si ya hay pues un diagnóstico adicional en cuanto pues renal o hepático, sí yo creo que debería ser un poco más cuidadosos, pero nosotros, en el caso de nosotros, no hemos tenido ningún efecto de ese tipo. Margarita. Y aquí también hay otra cosa bien importante. El cannabis obviamente sí es una planta muy noble, se elimina de manera muy lenta porque se acumula en el tejido graso, entonces aunque se suspenda, la grasita que está en la piel, pues ahí va dejando sus depósitos y acordémonos que todos los seres humanos tenemos un sistema endocannabinoide, ¿no? Y entonces, ¿quién trae cannabis ahorita en el cuerpo? Pues todos, ¿no? Y todas. Pero aquí hay una cosa bien importante. Están consumiendo ciertos medicamentos como el clobazam, sí hay problema de que interactúe de forma negativa con cannabis, ¿no? E incluso cáñamo, ¿no? El dichoso cannabidiol que te venden en todo lo, y que, bueno, y que no va a ser en todas las personas. En personas sensibles a esta combinación de clobazam con el cannabis, va a haber estos efectos secundarios en el hígado. Y de ahí, pues, los efectos secundarios que puede traer el consumo de cannabis, pues es el sueño, que vas a andar con mucho sueño, el apetito, tal vez la boca seca en lo que te acostumbras a la dosis o necesitas regresar y hacer la dosificación más lenta, pero nada de esos efectos que nos describe la literatura médica cuando nos referimos a otros fármacos, ¿no? Entonces, sí hay efectos secundarios, sí hay interacciones, ahorita a largo plazo, como lo decía Natalia, pues somos pocos pacientes los que llevamos años, o sea, son 7, 6, 5 años y no se han documentado estos efectos a largo plazo, porque como les decía, la cannabis no es la medicina milagrosa, hace falta muchísima evidencia que tener en la mano y por eso necesitamos que los médicos nos acompañen y que documenten todos estos procesos, ¿no? Porque desgraciadamente por la ilegalidad dejaron caer toda la responsabilidad en las familias y estos simplemente lo han retomado como algo anecdótico, ¿no? O sea, las experiencias de las familias. Aquí en Colombia afortunadamente hay organizaciones muy juiciosas que lo hacen y si bien ya hay un medicamento que le llaman cannabidiol y que está producido en laboratorio, no es de la planta, sino es algo producido en laboratorio. Entonces tenemos que entender como cuidadores y como pacientes la diferencia entre cáñamo, cannabis o marihuana y el cannabidiol, que algunos sirven para diferentes cosas, que cada uno tiene elementos que ayudan para ciertas cosas, que el THC, que el CBD, son dos elementos muy diferentes y que además de eso tiene otros elementos adicionales que también ayudan. Por eso es importante primero hablar la experiencia, cómo lo han vivido con sus hijos, porque es también derribar miedos a estas personas que conviven con la epilepsia refractaria y con otras patologías complejas y que muy seguramente no encuentran respuestas en ningún medicamento. Ahora, aclarando también, recordemos que los factores más adversos los tenemos con medicinas. Las medicinas generalmente atraviesan por hígado, atraviesan por riñones y así como arreglan algunas cositas, dañan otras. Hasta el momento, las diferentes investigaciones que se han realizado a través de los años con el cannabis es que no, los únicos efectos adversos que tienen son los que hablaba Margarita. Boca seca, les aumenta el apetito, si tiene mucho THC les va a ayudar a descansar un poco más al principio. A veces al empezar a tomar el cannabis se exacerban las convulsiones y eso es algo que tenemos que también que saber. No es para todo el mundo, es una medicina individual, siempre va a tener efectos diferentes en todos, pero
creo yo que cuando nosotros estamos ya desesperados de probar cosas que antes al contrario están dañando el organismo de nuestros hijos, el saber que la naturaleza tiene algo tan bonito como el podernos ayudar en diferentes medidas, creo que no es una alternativa que a la que uno le pueda dar la espalda. Les agradecemos, esperamos tengan un resto de día, ya noche, pues Margarita todavía es de día, entonces, Muchas pero que tengan el resto de día excelente y nos encontramos entonces en las redes. Mil gracias a todos por participar. Gracias. Gracias, mucho gusto. Si te gustó nuestra charla, dale like al video y no olvides suscribirte. Queremos leer tus opiniones. Déjalas en los comentarios. Activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestros próximos videos. Así nos apoyas en nuestra labor de informar, educar y capacitar. Comunidad Familias Púrpura, uniendo familias con epilepsia.